Eh, entonces, muy bien. Entonces, Bandura comentaba que, al igual que en su momento el propio Vygotsky, ¿se acuerdan que Vygotsky publica en 1935 ese libro, eh, Pensamiento y Lenguaje? Vygotsky perteneció a la época del socialismo. Recuerden que el socialismo en el siglo XX, en la ex Unión Soviética, es que todo lo que venía de afuera era malo, ¿no? Se quemaron los libros de Freud, de Carl Gustav Jung, de Jasper, que fue un psiquiatra alemán, todo se quemó. Todo lo que viene de afuera es mal. Entonces, ¿qué se trataba de hacer? Reproducir algunas ideas desde la parte interna del país. Entonces, el propio Bandura, que claro, no estuvo en ese régimen, estuvo en el régimen capitalista, él pensaba y su propuesta es que primero las ideas se hace social y luego interioriza el sujeto, ¿no? El sujeto, recuerde muy bien que las ideas anteriormente de la época empirista, con John Locke, David Hume, se creía que el sujeto primero generaba sus ideas para sí mismo, pero no. Esta teoría de Bandura, al igual que el propio Vygotsky, es que las ideas primero se hace social. La idea del docente, la idea de la práctica, primero se debe de demostrar a través de la acción docente y luego se interioriza. Pero bueno, yo creo que a veces nadie te dice cómo ser docente, cómo debes de hacer algunas prácticas, que ahorita vamos a ir reformulando, ilustres profesores. Muy bien, ánimo, profesores Patti, profesor Edith, profesor Juan, ánimo. Vamos a entrar ya en materia. Espero que no se me duerman, profesor. Espero que este viejo filósofo no los haga dormir, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia. Voy a presentar. Bien. Ok, voy presentando aquí. Bien. Fíjense que, como les había comentado, profesores, la propia sesión anterior se me ha estado trabando el mismo internet. Me parece que el mismo software de Zoom me está fallando. Inclusive ya la había, esta computadora que un servidor la está utilizando es mía y la llevé con un profesor ingeniero en sistema y me dijo que el software de Zoom está dañado, me decía. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, tuve clases con otro grupo y lo hicimos por Meet. Entonces voy a hacer todo lo posible, pero la cuestión es que ahí se necesita tener cuentas, ¿no? En Meet. ¿Cómo lo ven ustedes, profesor? Maestro, ¿y si vuelvo Sí, a descargar el Zoom? yo creo que sí, a lo mejor, A lo gracias por mejor. la... Doctor, ¿qué materia es la que vamos a ver ahorita? Vamos a ver desarrollo de habilidades docentes, profesora Patricia. La tercera sesión, desarrollo de habilidades docentes. Sí, profesora Edith, yo creo que voy a desinstalar en mi disco duro el software y voy a añadir un nuevo, otro nuevo Zoom para ver si no existe dificultades, pues. Esto es el pan de cada día, sin duda alguna, pero se trata de dar un mejor servicio, sobre todo didáctico, por estos medios, ¿no? Si tuviéramos presencial, pues fuera otro tipo de envoltura pedagógica, pero estando por estos medios, pues se busca. Bien, profesores, vamos a entrar ya con esta tercera sesión de la materia desarrollo de habilidades docentes. Vamos a ver por ahí un texto que les dejé, lo vamos a ver en dos partes, ya lo vamos a empezar a ver ahorita, poco a poco, sobre el concepto de lo micro, ¿no? Actualmente se habla de una microaprendizaje, etcétera, etcétera, pero ese tipo de aprendizaje, al final de cuentas, cuando, por ejemplo, un docente graba su propia sesión por estas vías y uno lo ve, dice, ah, mira, me equivoqué aquí, me equivoqué allá. Uno mismo hace su autoevaluación. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo y detallando algunos aspectos generales. Nada más quiero terminar las ideas del profesor anterior que revisamos, al profesor Gerber, que me acuerdo inclusive por ahí que habíamos ahondado algunos puntos, ¿no? Se acuerdan que al final de cuentas el docente debe de tener su marca personal y uno diría, bueno, profesor, pero ¿qué marca personal es esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto? Pues precisamente la marca personal se da a través del buen desempeño y sobre todo el buen trabajo didáctico que pueda realizar el profesor. Pero hay una dificultad en todo esto. ¿Cuál es?
La dificultad es que a veces el profesor termina haciendo tantas planeaciones, tantos aspectos muy administrativos que no termina preparando su clase. Ese es el gran riesgo que se corre en esta parte. Por eso se ha criticado mucho este tipo de, ¿se acuerdan que la misma, hay reformas a reformas, pero actualmente la propia Secretaría de Educación Pública, hablando de la educación pública y la educación privada, también es que el docente se le exige mucha parte administrativa. En vez de decirle mejor, dedícate a leer, dedícate a estudiar, porque preparar una clase es eso, es estudiar, y la marca personal va de la mano con esa perspectiva. Habíamos visto ya algún punto del concepto del fracaso, pues a todos nos da miedo fracasar, sin duda, seamos honestos, a todos nos da miedo. La cuestión de todo esto es que debemos precisamente poner en perspectiva de qué forma la ontología, recuerden que la ontología estudia al ser debajo del ser. ¿Qué significa esto? El docente, pero ¿qué hay detrás del docente? ¿No? Sueños, intereses, etcétera. Esa es la ontología. Precisamente cuando fracasamos, fracasa un evento, pero no todo. Un evento, una acción momentánea, eso sí se fracasa sin duda, pero no se ha fracasado todo. A veces queremos generar la generalización y decir, bueno, hemos fracasado y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ilustres profesores. Muy bien, bienvenida, profesora Lisbeth. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bien, el profesor Juan había comentado esa palabra que lo pueden ver aquí, la resiliencia. Lo había comentado el profesor Juan, que en efecto tiene un origen etimológico latino, como ustedes saben. Muchas de las palabras que se utiliza tiene etimologías, ¿no? Un poco hablando del punto de vista de la filología, el estudio de las palabras. Resistir, yo creo que todos estamos resistiendo, no solamente los debates biológicos, sino también la parte de la resistencia pedagógica. Actualmente, como ustedes pueden ver las informaciones, hace ya un día, bueno, hace 2 días se publicó un video de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, sobre invitando a los consejos técnicos, ¿no? Y aparecía por ahí, en un pequeño salón, no sé si han visto ese video, un salón donde hay como 5 niños trabajando, ¿no? Es un ambiente muy simulado, como si fuera una microenseñanza, ahorita lo vamos a ver simulado, y estaba diciendo, no pasa nada, y se quita el cubreboca en un lugar cerrado. Entonces, ese tipo de resistir va de la mano precisamente como la buena acción, el buen actuar. ¿Y de qué forma se puede bien actuar? Pues precisamente a veces cumpliendo tus intereses particulares. La mayoría de la acción docente tiene que ver también con lo que queremos hacer nosotros, no lo que los demás quieran hacer. Eso es importante no olvidarlo. Lo que sí es claro es que somos nosotros lo que han hecho de la cultura, ha hecho también al sujeto en la parte de las ideas. Recursos, sin fin de cosas, hemos visto también en esta parte de que al final de cuentas la bolsa también se va vaciando en el aspecto de ir involucrando algunos puntos generales del propio docente en ir financiando la parte académica. Reminiscencia, ¿se acuerdan que les platicó esta palabra en griego? Volver a recordar. Esa actividad que ustedes hicieron ya en su diario que están haciendo es pura reminiscencia. Recuerden, esta palabra lo pueden utilizar, de hecho es una actividad didáctica, la reminiscencia. Se puede hacer en el aula, claro. En grupos de docentes, por supuesto que sí. Grupo de alumnos, claro que sí. ¿Qué reminiscencia? Que la persona que educa, la persona que está siendo educada, tiene que recordar un pasaje de su historia, no recordar el futuro, porque es algo que no, notarlo, las cosas que realmente me generan satisfacción y también las cosas que me causan sufrimiento. Ese es el tipo de reminiscencia que el diario personal ya lo están haciendo, estoy seguro, y pronto ya les voy a decir qué actividad se va a seguir, ahorita les voy a decir, en ese concepto de reminiscencia. Ah, es que me acuerdo mi primer día de clases, profesor Juan, me acuerdo que fui al aula y resulta que no era mi aula y me quedé una hora esperando, ¿no?, que llegaran los alumnos. Ah, es que me acuerdo que pasó esto. Ese es el tipo de reminiscencia. ¿Lo pueden hacer en la actividad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque volver a generar ciertos recuerdos nos ayuda para complementar el presente. Porque a veces no nos damos cuenta, profesores, pero seguimos cometiendo los mismos errores académicos. No nos damos cuenta. Entonces, lo importante es tener anotado para que no nos olvide ese concepto precisamente de la reminiscencia. Otra cosa también es que recuerden que el concepto de estar bien estructurado, de hecho la palabra estructura viene de la mano con la etimología que significa lo lineal. Es decir, cuando uno está totalmente cómodo en una actividad y dice, yo no quiero cambiar, yo quiero seguir haciendo la misma actividad.
La cuestión es que el crecimiento no se da. Recuerden que el crecimiento, la mayoría de las actividades se da a través de una confrontación. A eso se le llama antinomias. La palabra antinomias viene del griego que significa confrontación, que significa retos, que significa choques, antinomias. Por lo tanto, cuando ustedes emprendan un nuevo proyecto, se darán cuenta y dicen, me acuerdo, sin duda alguna, profesores ilustres. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, profesores? No, profesor. Ok, fíjense que no sé si ustedes se acordarán de este libro, claro, salió un texto por ahí de un pensador, un filósofo del siglo XX llamado Mario Puzo. Mario Puzo fue uno de los que empezó a organizar esa saga que se volvió muy famosa en el cine llamada El Padrino. No sé si lo vieron ustedes, profesores, de pura mafia, etcétera, ¿no? Donde al final de cuentas la obediencia era como el tinte necesario para llevar a cabo algunas propuestas. Pues precisamente, retomando este libro, Crear hoy la escuela del mañana, viene un aspecto que habla sobre la sala de profesores, que lo asocian con una mafia. Precisamente esto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tomando la simbología del profesor Mario Puzo en el libro El Padrino, retoma precisamente esta concepción de que a veces lo que les he comentado es que nuestros enemigos no son los estudiantes. Un estudiante no es el enemigo del docente, pero a veces termina siendo así. ¿Por qué? Porque a veces, como les he comentado, no todo momento nos va buena clase, no en todo momento tenemos excelentes panoramas educativos. Hay un momento que vas a decir, profesora Lisbeth, yo realmente ya no quiero dar clases con estos chamaquitos, yo ya no quiero dar clases con estos muchachos, ¿no? Precisamente en la sala de profesores, dice el profesor Richard Gerber, debemos precisamente de diluir los aspectos negativos, inyectar un poco de conversación, decirle, oye, profesor Juan, ¿cómo te fue con este grupo del tercero B? Ah, mira, debes de empezar a trabajar de esta forma. Ah, excelente, me parece bien. Es decir, lo negativo llega solo, sin duda. Lo escuchamos en las noticias, etcétera. Pero el aspecto positivo, recuerden que lo negativo se vende más en el ambiente pedagógico, tiene mayor impacto lo negativo que lo positivo. Ah, el profesor, qué escándalo, es el mejor docente, qué escándalo, la profesora Patricia es la mejor docente de esta escuela, ¿no? Es decir, tiene mayor atracción la parte negativa, sin duda alguna, que el aspecto positivo en la práctica de la mafia de la sala de los profesores. Profesora Lisbeth, tiene la palabra, adelante. Gracias. Con Sí. referencia a lo que está mencionando de que a veces nuestros alumnos se convierten en nuestros enemigos, a mí me pasó cuando estuve en el segundo año de mi práctica. Así yo veía a mis alumnos como mis enemigos porque se me dificultó mucho ese ciclo escolar. Como iba iniciando, tenía, no sé, no sabía estructurar mis clases, me costaba mucho trabajo impartir las clases, enfrentar esos problemas, por ejemplo, con las mamás, con los niños, de conducta, etcétera. Entonces sí se me hizo algo tan difícil que de verdad que llegaba al recreo yo sentía un alivio. Terminaba el recreo y yo decía, ay, no quiero dar clases. La verdad es que ese año fue muy difícil para mí, pero sí lo relaciono con lo que usted menciona, ¿no? Con esa parte de hablar con los compañeros y que te den estrategias, que te den esas formas de intervenir con los niños, porque yo me junté mucho con una maestra que terminó siendo mi comadre, su madrina de mi niño. Entonces esa maestra, una maestra muy buena, muy apegada a la didáctica, con cursos de actualización, muchas cosas que ella me enseñó y que la verdad le agradezco infinitamente, pero sí, gracias a eso yo pude pues salvar mi práctica, ¿no? Tener mejores resultados y afrontar esos problemas que se me presentaban con los papás, porque así un problemita tan sencillo a mí me traumaba. Yo era llegar a la casa y estar así pensando y decía, no, yo ya no quiero ir mañana a trabajar. Y así me la pasé todo el ciclo escolar. La verdad es que fue muy difícil, pero finalmente reflexioné y lo que hice, la verdad, fue meterme a cursos de actualización. Me metí en esa época, pues se iniciaba lo de la reforma educativa. Bueno, ya después ya tomó su auge, pero sí al principio estaba con lo del examen de oposición y todo eso. Entonces estaban ofertando muchos cursos de actualización y la verdad es que yo me metía muchos los sábados, tomaba tomaba de planeación, incluso hasta tomé uno de visita a museos y más, que me ayudó a tantas cosas.
y veo ahí mis constancias y digo, la verdad es que todo esto fortaleció mi práctica y realmente pues me ha ayudado a tener mejores resultados. Creo que eso es parte importante, el darnos cuenta, reflexionar acerca de lo que estamos haciendo con los niños, porque pues ese año, ese ciclo escolar, digo, híjole, la verdad es que ahora sí, como dicen en términos coloquiales, le di en la torre a los niños, porque si no, no me apliqué con ellos. Pero recapitulando y viendo toda esa mala práctica que hice, pues aprendí de mis errores y aprendí, ¿no? De esas sugerencias que esta maestra me dio y que realmente yo creo que por eso tengo tantos libros, porque tomaba de uno y de otro y los compraba, iba a la feria del libro y decía, estas estrategias me sirven. Entonces creo que esa es parte fundamental. Y ya de ahí yo ya no vi a mis alumnos como mis enemigos, al contrario, los vi como una parte importante de fortalecer la práctica y que son lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues ahora ya no tengo ese miedo, ¿no? Sino que ahora a lo mejor sí son nuevos retos, pero pues el miedo hay que convertirlo en esas oportunidades para aprender. No va a ser una práctica perfecta, pero de alguna manera pues vamos a ir revertiendo todos esos aspectos negativos que yo sí veo hacia atrás y digo, híjole, la verdad es que sí, estaba bastante mal. Totalmente, profesora Lisbeth, aprecio ese testimonio histórico. Tiene razón. Lo que sí que debemos de reflexionar es que el problema sigue siendo el mismo. Ese problema que en el momento se presenta cuando somos novatos en la docencia, curiosamente se va a volver a repetir en otro grupo, a lo mejor de la misma intensidad o mayor intensidad posible. Recuerden que hay dos posturas en el concepto de las habilidades docentes. La primera postura es que la historia del docente es lineal. ¿Qué significa esto? Que lo que ya vivió ya no se vuelve a repetir. Esa es la primera postura lineal y la otra es cíclica. La teoría cíclica dentro de la educación es que todo lo que ya vivimos vuelve a suceder en el aula de clases. Buenas clases, a veces alumnos retadores o a veces el propio docente se empieza a convertir en un poco agrio. También uno se convierte en agrio porque recuerden que estas experiencias también difíciles se van acumulando y tú lo dices muy bien, profesora Lisbeth, necesitamos también consejeros que nos ayuden, decir, oye, tú tranquilízate, mira, vamos a ir trabajando de esta forma. Necesitamos cierta orientación, ¿no, profesora Patricia? Tú que eres psicóloga, todos necesitamos cierta orientación en nuestra vida para decirnos, bueno, hay que ir trabajando en esto. Pero yo estoy de acuerdo con esa teoría de la parte de lo cíclico de la pedagogía. Recuerden, el problema siempre es el mismo. Lo que va cambiando son los vínculos. Algunos vínculos son un poco más difíciles, otros un poco más estructurados, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista. Ya vamos a entrar ya con el tema de la microenseñanza. Yo creo que es un tema muy interesante. Claro, es un aporte de la Universidad de Venezuela que nos da precisamente algunos puntos de lo que en su momento, 1968, 1970, surgió en la Universidad de Stanford. Recuerden que la Universidad de Stanford es una escuela desde el siglo XVII que se empezó a forjar en Estados Unidos. Y sobre todo en esta parte es que es importante también cierto entrenamiento, es decir, la mayoría de los que se van a dedicar a la docencia llegan al aula sin saber cómo le van a hacer, desde dar la bienvenida, decir tu nombre, decir el encuadre, todo eso es pedagogía, pero no se sabe a ciencia cierta cómo lo debemos de hacer y eso va a generar frustración. Todos recordamos nuestro primer día de clases, en efecto, todos recordamos inclusive la práctica que debemos de hacer. Pero muy bien, profesores, vamos a proseguir ya, porque el tiempo es crucial y ahorita les voy a preguntar cómo van con ese diario personal, que yo creo que va a estar lleno de emociones, profesores, digno de una gran historia, totalmente, ¿no, profesora, profesores? Bien, gracias, profesora Lisbeth, excelente apostillado. Bien, bien, al final de cuentas, el concepto es un ente que se construye de la presencia, he escuchado sin fin de cosas, es que el docente, porque si no está ahí, está haciendo funciones que no, eso es preciso, ¿no? Ahorita falta un poco de interacción docente. Recuerden la relación con el otro. Recuerden que la palabra otro viene del latín, que significa que en el lenguaje español se ha utilizado inclusive para agredir a una persona, pero curiosamente la palabra idiota significa en latín el otro, curiosamente, ¿no?
Curiosamente en latín no es una grosería. Ah, eres un idiota. Ah, muchas gracias, soy el otro. No soy igual a ti, ¿no? Soy un otro, ¿no? Ese es el docente, precisamente. Muy bien, entonces habla porque esto ya, sin duda alguna, que una de las mayores preocupaciones, aspiraciones, sueños, es que cuando ustedes se sientan a preparar sus clases, piensan en sus alumnos, al igual que un servidor. Yo cuando preparo las clases en la semana pienso en ustedes, pienso en el profesor Juan, pienso en cada uno de todos y decir, bueno, ¿qué pensarán? ¿Cómo puedo entrar? Y eso es importante también, porque al final de cuentas, uno si uno analiza su escala de valor, hablando muy bien, recuerden que el concepto de la escala de valor no solamente es Maslow el creador de ello, está el propio profesor llamado Max Scheler. Max Scheler tiene por ahí un tratado sobre el concepto de la escala de valor. Es decir, ¿qué es lo más importante en tu vida? Si para un profesor lo analiza la escala de valor y dice, bueno, para mí lo más importante es el dinero, yo creo que no estás en la profesión correcta, ¿no? Yo creo que no estás en esa profesión correcta. Ah, es que fui a Canadá y gana no sé qué tanto. Entonces, cuando uno analiza eso, dice, bueno, mi fin no es totalmente el dinero, sino vivir con mi familia. Ah, perfecto. Los medios es el dinero y otras cosas, perfecto. Entonces, eso es importante que reafirmen ilustres profesores el concepto de su escala de valor. Eso es importante. Creo que ahora actualmente todo lo que estamos viviendo en México, me parece que está muy confundida la parte de escala de valor. Ah, es que estudio para ganar dinero. No. Estudias para aprender, ¿no? Entonces, eso es precisamente muy bien. Ya terminamos con crear hoy la escuela del mañana, el profesor Richard Gerber. Lo que nos deja él, ya resumiendo las cosas, es que debemos de estar siempre atentos a lo que nos sucedió el día de ayer. Estar siempre atento a lo que nos sucedió hace una semana. ¿Para qué? Para mejorar el presente. Recuerde muy bien que actualmente vivimos una cultura de la evaluación. Todo el mundo te está evaluando, ¿no? Te evalúa la tienda, te evalúan sin fin de cosas. Más el protagonista que es el propio docente. A veces un docente sabe mucho, pero a veces, ¿cómo llevo a cabo el aprendizaje? ¿No, profesor Juan? ¿Cómo le digo a los alumnos? A veces se convierte en un tema muy complicado y difícil y eso genera frustración, ¿no? Eso genera hasta como, hay una palabra, fíjense, en latín, llamada fobia. La palabra fobia viene de la etimología clásica, significa miedo. A veces, no se crean, hay fobia de ir al aula de clases. Uf, no, profesor, qué miedo, hay como 50 alumnos, ¿no? Imagínense nada más, ¿qué puedo hacer? Y resulta que los alumnos se convierten en tigres, no, están ahí. Oh, ¿qué puedo hacer? Por supuesto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Se convierte en una fobia. Entonces, lo que nos dice Richard Gerber, no se les olvide, profesores, que debe de estar presente en las habilidades del siglo XXI. Siempre recordar y no olvidar. Tener presente las cosas aquellas que he hecho bien. Para eso es la agenda personal, que ahorita lo vamos a revisar. Agenda de vida docente. No lo olviden, profesores. No lo olviden, no pierdan de vista eso. Muy bien, vamos ya con la tercera sesión ya. Vamos a entrar en materia. Yo creo que aquí va a surgir herramientas muy importantes para decir, bueno, voy a mejorar mi práctica docente. ¿Cómo? Lo puedo hacer en mi casa, invitando a mi familia. Oigan, quiero ir generando pues habilidades para dar clase. Perfecto. Está la familia presente, te vamos a grabar. Recuerden, esa grabación viene desde el punto de vista de la pedagogía clínica, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte clásica. Pero, a ver, mira, mamá, creo que te hizo falta esto. No des la espalda totalmente al público cuando escribas en el pizarrón. Mantén cierta rostro hacia el público. No des la espalda, ¿no? Recorre todo tu espacio teatral para que los alumnos te puedan conocer, ¿no? Trata de generar cierta simpatía y mezcla un poco el sentido común con la parte de la pedagogía y ahí te puede ayudar. Perfecto, eso puede ayudar. Perfecto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la profesora Nancy Pestana. Ella precisamente, curioso, ella es de hecho hizo esta investigación para entrar como titular dentro de la Universidad de los Andes de Venezuela, nos brinda este texto, un texto interesante, pero a la vez yo creo que es significativo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice con respecto a la profesora Nancy sobre este concepto de la propia microenseñanza. Vamos a ver la primera. Recuerden que a partir de los años 60, 65, de hecho por ahí hay un libro llamado Walden 2 del propio Skinner. De hecho, este libro lo tiene mi esposa. El propio Skinner, precisamente, bueno, yo soy filósofo, he leído Skinner en teoría del aprendizaje. No me quiero meter esto porque no soy experto. Hay experta la profesora Patty, ¿no? Mi esposa son expertas ahí, pero no me quiero meter. Pero el propio Skinner iba a decir que
Dame un niño y lo voy a hacer un científico, o dame un niño y lo voy a hacer un hombre que se arruine la vida, ¿no? Es como esa frase, infancia es destino, ¿no? Que viene del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en ese mundo del siglo XX se empezó a gestar cómo se debe de hacer un docente. El docente nace ya o se construye culturalmente. Por lo tanto, a partir de 1960, 1965, como pueden ver, hasta el año 70, curiosamente llega a México en los años 70 el concepto y la corriente de la técnica pedagógica llamado la propia microenseñanza. Muy bien, vamos a ver el profesor Kevin, Frederick, muy curioso, ¿no? McDonald es como Pérez, ¿no? Es así como muy común, ¿no? Entonces, ¿qué es precisamente? Por ahí la autora va describiendo precisamente algunas cosas que como que no se tienen claro, ¿no? Precisamente, ¿qué es la microenseñanza? Y se describe precisamente que es una técnica, es una herramienta, es un medio para llevar a cabo un adiestramiento docente a una escala pequeña, a una pequeña escala. Y resulta precisamente que, por ejemplo, si el profesor Pepe dice, bueno, quiero mejorar mi práctica docente, ¿qué voy a hacer? Ok, debe de haber un público, máximo 5 personas, estudiantes. Entras al salón de clase, ahorita vamos a ver cuáles son los pasos desde la bienvenida, desde el encuadre de la materia y llevar a cabo. Va a haber un supervisor, en efecto, donde al final de tu sesión, que debe, de hecho la propuesta clásica de la Universidad de Stanford es que debe de ser nada más de 5 minutos la sesión, ¿no? Debe ser algo específico. La grabación todavía no. Sí viene, pero esa es la propuesta de América Latina, grabar las sesiones, ¿no? Y ver, perfecto, ¿cómo le hice? ¿Cómo no le hice? Y demás, ¿no? Y precisamente aquí a través de esta técnica, que es la microenseñanza, es una técnica pedagógica que se lleva a cabo con grupos reducidos. ¿Para qué? Para mejorar las habilidades del profesor o del estudiante, ¿no? Y aquí llevar a cabo una acción que sea dinámica a partir precisamente de las actividades del aula. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿hacia dónde está dirigido? Recuerden que la microenseñanza se hizo para los docentes que no han dado clases aún, para los docentes que apenas van a dar clases, que apenas van a entrar a la acción. Esto es algo a priori, no a posteriori. Pero dirá, bueno, profesor, pero no podemos utilizarlo nosotros. Claro que sí, lo podemos utilizar, en efecto, ¿no? Entonces, ya para hacer un poco de reminiscencia, ¿qué es la microenseñanza? Una técnica pedagógica para mejorar las habilidades del estudiante o del profesor dentro del aula de clases, a través de un ambiente, o sea, Cristian, que lo vamos a ver más adelante, los alumnos, el docente, la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué les parece? Ya sé que me van a odiar, profesores, pero pues ánimo, profesores, ánimo. Vamos a tomar un receso, profesores. No me voy a tardar tanto, yo creo que 3 minutos. Les envío otra liga, terminamos de ver la primera parte de la microenseñanza y les voy a preguntar a cada uno cómo va con su diario personal y qué más va a escribir para la semana que viene. Y en la plataforma voy a poner un apartado donde van a poner su adelanto de el diario personal y de qué forma lo van a exponer ahí, para que un servidor pueda leer algunas generalizaciones y podamos ir comentando. ¿Qué les parece, profesores? Sale, vale. Ahorita nos vemos.